Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro podcast Verdad y Vida. Esta es la segunda parte del tema el autocontrol. Mi nombre es Tania. Si usted no miró la primera parte, le invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube o Spotify, donde va a encontrar la primera parte. Vamos a hacer un pequeño resumen por si usted no lo escuchó para que tenga una idea de cómo más o menos manejamos el tema. Pero lo primero que les quiero recordar es que hay 3 claves para el autocontrol. Y la primera es que nosotros dejemos de pensar en aquello que nos está haciendo la guerra o aquello que deseamos. Digamos que si usted tiene un vicio, digamos que usted fuma y quiere dejar de fumar y todo lo que piensa es la sensación del cigarrillo, cómo huele el cigarrillo, en el momento que usted salía a fumar y usted dice, ay, ahora después del almuerzo el cigarrillo me sentaba tan bien. Entonces es dejar de pensar en eso. No voy a pensar en el cigarrillo, no voy a imaginarme en esto, no voy a tener recuerdos acerca de esto. Y la segunda clave es que ahora usted va a pensar en algo más. Digamos que ahora usted va a reemplazar el cigarrillo por un café. Entonces dice, ahora en lugar de ir a fumar, yo voy a almorzar y me voy a tomar una taza de café. ¡Wow! ¡Qué rico el café! El olor del café, el aroma del café me va a despertar. Entonces usted está desviando su atención de aquello que usted anhela y que quiere realmente porque lo está poniendo en algo más. Y la tercera clave es ver su beneficio en futuro. Usted va a decir, ok, ahora yo no estoy fumando, estoy siendo más saludable, me estoy ganando un día más de vida, puedo respirar mejor. Antes me costaba subir las escaleras, pero ahora cada día me siento mejor, puedo respirar mejor, me cuesta menos caminar la cuadra que camino. Y así usted va a ver los beneficios futuros. Y así es como el autocontrol funciona. Cuando usted tenga una guerra, ponga en práctica esas 3 claves. Dejar de pensar en aquello que usted quiere, poner su atención en algo más y ver el beneficio futuro. Ahora quiero ver que usted sabe que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahí está el dominio propio. Así es que nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y uno de sus frutos es el dominio propio. Así es que nosotros vamos a poder ser capaces de vencer cualquier tentación que tenemos porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros y vamos a poder conquistarlo. Yo sé que había una pregunta al respecto y le quiero dar el tiempo a Shirley para que la lea porque ahí vamos a ir respondiendo un poquito de esta pregunta que nos llegó por WhatsApp. Por cierto, si usted tiene alguna pregunta acerca de este episodio, usted la puede hacer en el número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Amén, pastora. La pregunta es, ¿el dominio propio es lo mismo que el autocontrol? Y pues sí, si la pregunta fuera de sí y no, sí es lo mismo. Dice aquí en un diccionario regular, dice, el dominio propio, también conocido como autocontrol, es la capacidad que desarrolla el ser humano que le permite controlar su comportamiento. Se puede considerar una aptitud psicológica que nos permite tomar las decisiones correctas, aun cuando las emociones y la reacción no sean buenos consejeros. Así es que para alguien que preguntó, pues sí, el dominio propio es lo mismo que el autocontrol. Y si vamos al diccionario Tuggy, el original de la palabra G1466, para los estudiosos, si lo quieren ir a ver, vemos que el dominio propio quiere decir dominio de sí mismo, templanza, y esto está siendo especialmente ligado en cuanto a lo sexual. Ahora, cuando nosotros hablamos del autocontrol y del dominio propio, ¿por qué me quiero abstener de esto? ¿Por qué? Viene en la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque vamos a ver que la voluntad del hombre, cuando se enfrenta a la voluntad de Dios, es la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. Cuando Adán hizo lo opuesto a la voluntad de Dios, pues pecó, cayó y se echó a perder un plan que Dios tenía. Porque la voluntad de Dios era
poner a Adán y Eva en el huerto, que ellos crecieran, que ellos se multiplicaran y que ellos vayan ganando terreno en la tierra. Sin embargo, al caer, al no cumplir con la voluntad de Dios, ese plan se echó a perder. Pero vemos que nuestro postrer Adán, Jesucristo, en cambio, él dijo de sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y quiero leerles también Lucas 22, 42, 43. Y dice aquí, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el 43 dice: entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Ahí vemos nosotros que Jesús podía ver todo lo que le iba a pasar. Él iba a ser crucificado, él iba a ser azotado, él iba a ser insultado, abofeteado, iba a ser maltratado, avergonzado. Yo me imagino solo la idea de estar desnudo, colgado en una cruz. Es una vergüenza suficiente. Ahora usted se imagina todo el camino que él tuvo que ir cargando esa cruz y todos los latigazos que él aguantó. Entonces él sabía el sufrimiento que le esperaba. Y ahí él dice: no, la voluntad de uno no puede querer eso. Pero sin embargo él rindió su voluntad y le dice: Padre, si es tu voluntad, le dice, ¿verdad? Como si puedes cambiar de opinión, si por si acaso tienes un plan B, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero aquí dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es que nosotros entendamos que quizás hay cosas que nos van a doler, quizás hay cosas que nosotros no encontremos un propósito para lo que estemos pasando, pero que en la voluntad del Padre son mayores que lo que nosotros pensamos. Él tiene la foto completa de todo lo que va a pasar. Como José, cuando fue vendido por sus hermanos, puede haber pensado como mi túnica de colores era el consentido del padre, el que tenía todo, era un hijo bueno y ahora estaba siendo vendido. En ese momento José no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero era la voluntad de Dios. Sí, era la voluntad de Dios, porque luego lo llevó. Y después vemos que gracias a ese movimiento, ese sufrimiento, a todo lo que él pasó, luego como él estaba en un alto puesto, él fue capaz de alimentar luego a sus hermanos, a sus padres, en una época de escasez. Si es que él no hubiera sido vendido, quizás hubiera muerto de hambre con toda su familia. Entonces, en nuestra vida hay situaciones en las que decimos: pero ¿qué de bueno puede haber? ¿Por qué? Porque José, por ejemplo, estoy encarcelado. ¿Qué de bueno va a haber que esté en la cárcel por algo que no hice, por un pecado, por una culpa que no es justa? ¿Por qué estoy aquí? Y uno no puede entender, pero en los planes de Dios sí. Lo que me impacta es que en esta parte, en Lucas 22, 43, dice: entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y aquí me da un consuelo porque la voluntad del Padre era difícil. La voluntad del Padre era complicada. La voluntad del Padre era opuesta a la voluntad del Hijo. Pero Él no dejó solo a Jesús, sino que dice que se le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y entonces ahora yo quiero que sepas que quizás la petición que tú le estás pidiendo al Señor no sea concedida o que las cosas que están pasando no sean como tú quieres que sean. Pero el Señor está diciendo: lo siento, en este momento tu voluntad no coincide con la mía, pero Él va a mandar ángeles que nos van a fortalecer. Él va a mandar una palabra que te va a sustentar. Dice en la palabra de Dios también que Él enviará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces recordemos siempre, si tú estás luchando con algo, no sé, pornografía, quizás, que es algo que afecta a muchos en esta época debido a que en las redes es una exposición tan grande y es tan fácil, tan accesible. Si tú estás luchando con eso, si quizás tienes una vida pasada en la que robabas, en la que hacías un montón de cosas que ahora quieres dejar de hacer, quiero decirte que no estás solo, que el Señor está ahí, que no va a mandar una prueba más fuerte que la que tú puedas soportar. Ahora en Efesios 1:9 dice también que el Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. O sea, el Padre
nos dio a conocer cuál era la voluntad de Él para nuestra vida por medio de Cristo. Y en Efesios 1:3-6, justamente en este versículo nosotros habíamos terminado el podcast anterior. Y yo le había dicho, si tiene tiempo, léalo. Y aquí nos habla de los beneficios de la redención. Efesios 1:3-6. Le voy a leer y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos que está hablando en pasado. Dice que nos ha bendecido. Él ya nos bendijo. ¿En quién? En Cristo. Tú puedes estar en una situación en donde crees como no tengo nada, estoy pasando tanta necesidad, estoy sufriendo tanto. No te preocupes, ya fuiste bendecido. Y somos bendecidos en Cristo. En el versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Así es que ya fuimos escogidos. No es que no tenemos un propósito en la vida, no es que, dice el Señor, que aunque padre y madre te dejara, Él con todo te recogerá. Y en Él nosotros ya fuimos escogidos, ya Él decidió adoptarnos. En el versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. O sea, que en la voluntad del Padre estaba el adoptarnos. Cuando uno es adoptado, ¿qué pasa? Nos vamos a imaginar por un momento que alguien que quizás sus padres, nos vamos a imaginar ahora, murieron y alguien quedó huérfano y está en una casa esperando que alguien venga y que lo adopte. Esa persona que está en esa casa de adopción no tiene nada. No tiene una casa, no tiene un hogar, no tiene una promesa, no tiene una herencia, no tiene nada. Sin embargo, cuando alguien llega a esa casa de adopción, una pareja, que usted sabe que los procesos de adopción tienen que probar que tienen una estabilidad psicológica, que tienen una estabilidad económica antes de adoptar un niño. Después de que ellos pasan esa prueba, llegan a esa casa de adopción y adoptan ese niño. Y ahora ese niño que no tenía nada, de pronto llega a un hogar donde es amado, donde es querido, donde se encuentra con un padre y una madre que anhelaban tener un hijo, que anhelaban a quien dar cariño, a quien educar, con quien ser padres. Y yo sé que en el mundo y pues en tantas cosas que hay quizás nos podemos equivocar como humanos, pero Dios era esa persona que llegó para adoptarnos. Cuando no nos merecíamos absolutamente nada, Dios llegó y Él nos dijo, yo les quiero adoptar, yo quiero hacerlos hijos míos, yo les quiero bendecir. Y ya nos bendijo desde antes, como vimos. Él viene y nos dice, yo les quiero dar una herencia eterna. Yo les quiero dar una eternidad de felicidad y una felicidad que también sirve para esta época. Porque muchos podemos ver quizás que, bueno, y voy a dejar de beber y voy a dejar de fumar y porque Dios me quita la libertad. No, porque si nosotros nos damos cuenta, aquellas cosas, por ejemplo, el cigarrillo, el licor, la pornografía, en realidad no te hacen libres. Lo que te hacen es esclavos de eso, te hacen dependientes de eso, que no puedas funcionar con eso. Sabemos, por ejemplo, que la pornografía te daña incluso las muchas cosas en el cerebro, hace que no puedas funcionar igual. Entonces viene Jesús a darte una verdadera libertad. Le voy a volver a leer el 5 para continuar con el versículo 6 y dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así es que nos adopta, nos da promesas, ahora somos amados, ahora tenemos un hogar, ahora tenemos un Padre. En Cristo tenemos todo, en el Padre podemos tener todo. Y Él nos separa ¿para qué? Para la alabanza, para la gloria de su nombre. Esas son las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros.
Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices, que seamos verdaderamente libres. Así es que cuando nosotros estemos en esa disyuntiva en que esto es lo que quiero ahora, esta gratificación inmediata es lo que quiero ya, y nosotros queremos y nos queremos enfocar en eso, pensemos que en el Padre no solo vamos a tener una libertad aquí, una independencia de aquellas cosas que nos están esclavizando, sino que también vamos a tener una herencia en el futuro. Hebreos 12:1-2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y aquí puedo ver nuevamente que Jesús, el Hijo de Dios, el que es nuestro ejemplo a seguir, Él hizo exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahora, porque mire lo que dice aquí. Puestos los ojos en Jesús, quiere decir que en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra batalla, nosotros tenemos que enfocarnos nuestra vista en Jesús. Vamos a dejar de estar pensando en aquello que queremos ahora y que nos hace daño, que no es productivo, pero vamos a tener los ojos puestos en Jesús. Pero dice aquí, hablando de Jesús, dice, ¿quién por el gozo puesto delante de él soportó la cruz? Quiere decir que cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿cómo él soportó? Él soportó por el gozo puesto delante de él. Quiere decir que él estaba crucificado, pero él tenía un gozo, el gozo de que pudo cumplir con el plan, con el propósito que Dios le había enviado, él lo estaba cumpliendo, que sí, fue en contra de su voluntad para cumplir la voluntad del Padre y que ahora ese propósito por el cual fue enviado se estaba cumpliendo. Entonces, él estaba crucificado ahí. Pero él lo que veía era, no estaba viendo el dolor de ese momento, no estaba sufriendo la vergüenza de ese momento, sino que él estaba viendo el gozo de que el plan se había cumplido, de que lo había seguido, de que lo había logrado, de que ahora en él íbamos a ser salvos, de cuántos venimos detrás de él, cuántos ahora podemos acceder al trono del Padre, porque Jesús dio la vida, porque Él pasó la vergüenza, porque Él aguantó el azote, porque Él no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Aquí vemos que Él vio el gozo. Ahora es hora de que nosotros también veamos nosotros lo que viene a la eternidad. No nos enfoquemos aquí. Siempre me pongo a pensar, nosotros como humanos queremos vivir muchos años aquí. Y pues si a mí me dan a escoger, yo diría, sí, yo quiero vivir 100 años. Nadie dice yo me quiero morir mañana. Pero pienso que es gran parte de nuestra ignorancia o desconocimiento de lo que está más allá. Porque yo digo, ¿usted cree que si es que esta tierra y todo lo que hay aquí sería tan buena, Jesús no se hubiera quedado un poquito más? Y Jesús se quedó a los 30 años, pues ya fue un adulto y de ahí cumplió en 3 años y medio su ministerio. Es como vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. No se quedó más tiempo del necesario. Y a veces nosotros nos queremos quedar aquí porque desconocemos la gloria futura, desconocemos toda la felicidad y el gozo que nos espera allá. Así es que tengamos presente que lo que está aquí es pasajero, que lo que está aquí jamás nos va a dar el gozo que el Señor nos va a dar o la paz que el Señor nos va a dar. En Santiago 1:2-4, la Nueva Biblia de las Américas, dice aquí fe y sabiduría. Y dice aquí, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y esta parte me lleva a cómo nosotros iniciamos el primer podcast, diciendo, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar feliz en medio de la prueba? Hablábamos de la prueba que les estaban haciendo esos niños cuando les dejaron solos en un cuarto con su golosina favorita. Y decían como,
¿por qué voy a soportar? ¿Por qué voy a soportar esta prueba? Me voy a comer el chocolate en este momento y no me importa nada. Pero luego vemos que aquellos que soportaron la prueba tuvieron la recompensa de un doble chocolate. Pero además, cuando después crecieron, ese autocontrol, ese dominio propio impactó en sus vidas, no solo para tener un chocolate más, sino para poder llevar una vida económica mejor. Financieramente, después de los estudios que se hicieron al pasar de los tiempos, vieron que ese autocontrol que tuvieron para no comer la golosina les sirvió también para poder tener una vida mejor financieramente, para ser más saludables, incluso para no ser delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos supieron tener dominio propio, pudieron tener autocontrol. Así es que ahora yo te digo a ti, quizás estás pasando pruebas, quizás estás pasando necesidad, pero lo que Dios está haciendo es entrenándonos, está produciendo paciencia en nosotros y eso va a tener un resultado. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y completos. Y recordemos que cuando Jesús venga, que está pronto por regresar, Él viene por una novia perfecta. Entonces, si estamos pasando por una prueba que produce paciencia y la paciencia es la que nos va a hacer perfectos y completos, quiere decir que esa prueba nos va a ayudar a irnos con el Señor. Espero en el Señor que este podcast sea de bendición. Ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que nos llegaron. Esperamos con la ayuda del Espíritu Santo poder responderlas. Amén, pastora. Las preguntas nos llegaron por medio de WhatsApp y la primera pregunta dice así: ¿cómo el autocontrol nos permite volver al Padre? Ahí yo leí una parte de la voluntad y dice aquí que la voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado. Entonces, cuando nuestra voluntad es hecha y no la del Padre, nos va a alejar. Entonces el autocontrol, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nosotros no demos rienda suelta a nuestros deseos carnales y eso nos va a acercar al Padre. Así es como el autocontrol nos va a ayudar. Amén. La segunda pregunta que también nos llega por WhatsApp es: ¿una persona con autocontrol en un área de su vida quiere decir que tiene autocontrol en todas las demás áreas de su vida? Ahí, como dicen por aquí, I wish, pero no. Recuerdo una historia y es que no sé si es real, si es ficticia, si solo la crearon como ejemplo de algo, pero dicen que una vez un hombre encontró un maletín con mucho dinero. Vamos a poner que eran $10,000. Entonces le llamaron y dijeron, por favor, si es que alguien encuentra un maletín con $10,000, que por favor se acerque a devolverla. Y resulta que el hombre que encontró el maletín con los $10,000 fue y lo devolvió. Entonces, cuando él devolvió el maletín fue sorpresa para todo el mundo porque era algo que daban por perdido, no sabían quién lo tenía. Y entonces llegaron los medios y todos le querían entrevistar. ¡Wow! Nosotros le queremos entrevistar porque qué hombre tan honesto. ¿Cómo puede ser que usted encontró un maletín con $10,000 y lo devolvió? No sé, ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted devolvería ese maletín? ¿Usted diría, wow, estos $10,000 lo voy a devolver? ¿O va a ser como muchos cristianos, wow, esto sí que es de Dios, Dios sabía mi necesidad y Dios me proveyó? Y entonces esta es la respuesta a mis oraciones y se hace cargo del maletín. Este hombre, no, él encontró los $10,000 y los fue a devolver. Pero cuando los medios le quisieron entrevistar, dice que le dijeron, no, le queremos entrevistar porque no hemos visto un hombre tan honrado como usted y le queremos entrevistar. Y el hombre dijo, no, por favor, no puedo salir en la entrevista. ¿Por qué? Porque el lugar donde encontró el maletín con los $10,000 era el lugar donde él fue con su amante. Y su esposa, pues, ignoraba de esta situación. Entonces, si él salía en los medios sabiendo que él en donde encontró, digamos que fue un hotel en donde estaba con su amante, se iba a armar un completo relajo ahí. Entonces ahí podemos ver que en un área el hombre
era honrado. Sin embargo, no era honesto, porque no estaba siendo honesto con su esposa. Entonces, el autocontrol nos ayuda a ir desarrollando a nosotros, irnos desarrollando, en ir avanzando. Es un entrenamiento, porque si él puede tener el autocontrol para devolver ese dinero, puede ser que si viene al Señor con la ayuda del Espíritu Santo, él va a poder ir desarrollando eso en sus demás áreas. Pero vamos a ver que el alma lo vamos a comparar con un closet. Yo sé que hay hombres también que escuchan y que miran el podcast, pero si hay mujeres, digamos que usted tiene el walk-in closet de sus sueños. Y usted cuando entra a su walk-in closet tiene muchos cajones. Y yo me imagino que nuestra alma es algo así. Entonces, nosotros empezamos a organizar a veces las cosas y empezamos a organizar un cajón, un cajón, un cajón, un cajón. Y vamos conquistando áreas. Y así es nuestra alma. Pero el que tengamos 1, 2, 3 cajones ordenados no quiere decir que todo nuestro closet está organizado. Puede ser que hay un cajón que no hemos abierto en millones de años y que ni siquiera sabemos qué tenemos ahí. O quizás hay telarañas, quizás usted puso ahí una fruta y está podrida y no se ha dado ni cuenta de que está ahí. Nuestra alma es así. Funciona como diferentes cajones, diferente área, y no porque tengamos victoria en una, quiere decir que tenemos victoria en todo. Pero lo que sí es que si ya empezamos, porque el Señor, el Espíritu Santo, nos ha dado el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo, para organizar un área de nuestra vida, pues ese mismo nos va a ayudar para seguir organizando ese closet de nuestra alma, esos cajones de nuestra alma, para ir progresivamente. Sabemos que en la Biblia nos da la figura de 31 reyes, me parece que es, en los que tenía que el pueblo de Israel ir ganando, conquistando a esos reyes. Nuestra alma es así, son áreas que tienen que ser conquistadas. Entonces, el autocontrol, sí, en un área puede ser que ya lo tenemos conquistado, estamos bien, check. Ahora necesitamos seguir conquistando cada área de nuestra alma, poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que, como les digo, en nuestras propias fuerzas hay muchas cosas que no podemos hacer, o mejor dicho, no podemos hacer nada si no es con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor. Yo le ruego al Señor que le dé la estrategia para que usted pueda ser un conquistador y ese autocontrol siga avanzando. No sé si tenemos más preguntas. No hay más preguntas. Pues si usted tiene alguna incógnita, por favor, escríbanos a WhatsApp. Nosotros vamos a tratar de responderle por ahí, porque el próximo podcast será sobre otro tema, pero nosotros trataremos de responder todas sus incógnitas ahí. Esperamos que este tema haya sido de bendición. Les damos gracias por todos sus likes, por haber compartido los comentarios, los mensajes. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Y yo voy a salir con el blooper, no. Yo así, dame el aceite. Desde el inicio. Ay, Jesus, sí, ok. Padre Santo, espérate. Padre Santo, en el nombre de Jesús, toma control. Señor, por favor, ayúdanos. Ok. A mí sobre todo. Podcast 2, toma 2, 3, 2, 1.